Estas jornadas y bueno, encima después de la hora del almuerzo, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito dinámico. Este trabajo fue realizado en lo que son las actividades de las becas postdoctorales de Germán Benedicto y Lucas Mardones, y se hicieron las actividades en colaboración con el laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad de Avellaneda. Así que bueno, después les voy a comentar los inconvenientes que tuvimos con eso. En principio entonces vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el biodiesel, haciendo también referencia a lo que ayer mencionaba Fede, que más o menos tuvo la misma introducción. El biodiesel es una mezcla de ésteres obtenidos a partir de la reacción de transesterificación de un triglicérido en presencia de alcohol. Generalmente se usa metanol o etanol, particularmente el metanol es utilizado en la industria. Y a través de esta reacción, en presencia de un catalizador, se obtiene el biodiesel y glicerina. Este biodiesel es un combustible biodegradable y renovable, y particularmente una de las características que presenta es que consume menor cantidad de CO2 que el diésel convencional de petróleo, y tiene un bajo contenido de azufre. Actualmente en la industria se utilizan catalizadores homogéneos, como pueden ser el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, y como sabemos, los catalizadores homogéneos presentan ventajas y desventajas. En este caso particular, como ventajas podemos mencionar que se obtienen altas conversiones en tiempos cortos de reacción, y también permiten trabajar a bajas presiones y bajas temperaturas. Pero las desventajas principalmente están dadas por la formación o presencia de agua, lo cual forma jabones. Esto conlleva a tiempos largos de decantación y la necesidad de tener un proceso para poder purificar los productos, la neutralización y el lavado. Eso a su vez conlleva la generación de efluentes, y como sabemos el catalizador no puede ser reutilizado. Como consecuencia de todas estas desventajas, lo que tenemos es un aumento en el costo de producción. Entonces, ahí venimos con la posibilidad de utilizar catalizadores heterogéneos. ¿Cuáles son las ventajas de tener estos catalizadores? Bueno, en principio que no tenemos la formación de agua ni jabones, eso es muy importante, porque tenemos todas esas consecuencias que generaban, ya acá no las vamos a tener. Podemos tener una recuperación económica de lo que es el metanol, se reduce o se elimina la generación de efluentes justamente por esta no necesidad de purificar el producto. Y eso conlleva, por supuesto, a la disminución de los costos del proceso y de los tiempos operativos. A su vez tenemos la posibilidad de reutilizar el catalizador. Genial, decimos, tenemos estos catalizadores heterogéneos. Bueno, ¿qué es lo que nosotros sabemos hacer? Sabemos hacer sólidos. ¿Qué sólidos? Sílices mesoporosas ordenadas y sus derivados. Entonces, bueno, probemos estos sólidos, que nosotros bien sabemos hacer, en esta reacción de obtención de biodiesel. Particularmente lo que estuvimos probando es una SBA15 que tiene un sistema de poros cilíndricos ordenados, y un material llamado MCF, que es como un derivado, podemos decir, de la SBA15, con la característica de poseer un sistema de poros, pero ya se pierde ese orden tan particular que tiene la SBA15. Como características principales de estos materiales tenemos que poseen un área superficial elevada, que tienen gran volumen de poros y una alta estabilidad térmica, química y mecánica. Eso es muy importante para cualquier aplicación tecnológica que nosotros querramos darle a estos materiales. En una síntesis típica de una sílice mesoporosa SBA15 tenemos la disolución de un polímero que va a ser el estructurante, el formador de poros, el que me va a dar la forma del sistema de poros de este material. Tenemos la disolución en agua, se acondiciona el pH para poder formar este arreglo de poros que posee, que particularmente es un arreglo hexagonal. La adición de una fuente de sílice, particularmente utilizamos TEOS, el tetraetilortosilicato, y después esta síntesis tiene una etapa de agitación a baja temperatura, 35 grados, y otra etapa de 24 horas a una temperatura más elevada, 80 grados, y en reposo. Este material se filtra, se lava, se seca, y luego se calcina para obtener esos poros bien descubiertos. Particularmente lo que hemos probado es variar la cantidad de TEOS que agregamos. Lo que hicimos fue agregar el doble a ver
qué modificaciones en las propiedades texturales y morfológicas producía esta variación en la síntesis. A estas muestras entonces las denominamos S1 y S2, siendo S1 la SBA15 tradicional y S2 la que posee el doble de teos. Por último, el otro material que se sintetizó fue la sílice MCF, que lleva exactamente la misma forma de síntesis de la SBA15, con la diferencia de la incorporación de mesetileno o trimetilbenceno, luego de acondicionar el pH. Este mesetileno lo que va a hacer es meterse dentro de las micelas que se forman con el polímero en agua y genera un ensanchamiento justamente de estas micelas. Por eso a este agente se le llama agente de hinchamiento o reactivo de hinchamiento. Lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño de poro a través de la incorporación de este reactivo. El resto de la síntesis es como mencionaba anteriormente, se adiciona la sílice, y tenemos de la misma manera las dos etapas, primero en agitación, luego en reposo, se filtra, se lava, se seca y se calcina. De esa manera entonces tenemos la muestra S3. Estos tres materiales son los que se utilizaron como base para ser utilizados como catalizadores en la producción de biodiesel. Pero además de tener estas bases, las impregnamos con carbonato de potasio. ¿Por qué con carbonato de potasio? Porque sabemos que el potasio es muy reactivo y que se utiliza, justamente el hidróxido de potasio es utilizado como catalizador, como catalizador homogéneo en la síntesis de biodiesel. Entonces, como sabemos, está probado que el potasio funciona, bueno, vamos a meterle un poquito de potasio a estas muestras a ver qué es lo que pasa. Se utilizaron dos cantidades de impregnación con carbonato de potasio, siendo 25 y 75% en peso. Entonces, de esa manera denominamos K1 a la menor cantidad de potasio y K2 a la mayor cantidad de potasio. K1 y K2 fue utilizado para las tres muestras. Con respecto a la caracterización de los materiales, hicimos por difracción de rayos X. Las sílices mesoporosas suelen tener sus picos característicos de rayos a ángulos muy bajos, entonces no están mostrados aquí, se le hace SAX, no la técnica común de difracción, pero sí quisimos hacerlo en un rango de 10 a 70 grados, como ven aquí, para ver qué pasaba si aparecía alguna señal de lo que es el potasio. En todas las muestras lo que podemos ver es esta panza característica, esta señal característica a 25 grados de la sílice amorfa. Y además podemos observar los picos del carbonato de potasio y del óxido de potasio. Siendo en las muestras que tienen mayor cantidad de potasio, que son las rojas, esos picos más intensos. También realizamos la caracterización mediante microscopía electrónica de barrido. Esta es la morfología típica de una SBA15 tradicional, ¿sí? Que tenemos entre 10 y un poquito más, entre 12 y 16 micrones de largo. Esta morfología, estas partículas están compuestas por cilindros pequeños, ¿sí? Que conforman toda la partícula en una especie de espiga. Cuando hacemos la impregnación con carbonato de potasio, vemos que la morfología no cambia, no se altera. Sin embargo, en la mayor cantidad de potasio, podemos ver en algunas zonas cómo se forma una pequeña capa sobre lo que eran las partículas. La muestra S2, que era la que tenía mayor cantidad de teos, fíjense cómo cambia la morfología con respecto a la tradicional. Sigue siendo, acá tenemos distintas escalas, ¿sí? Esta es de 2 micrones, esta es de 10, siguen siendo grandes las partículas, pero ya no tenemos esa conformación de pequeños cilindros, sino que es una partícula que tiene ya su forma general y de forma bastante grande. Es decir, que al incorporar mayor cantidad de sílice, estamos cambiando la morfología de los materiales. Y acá de la misma manera podemos ver, cuando incorporamos el carbonato de potasio, cómo se forma una pequeña, cómo podemos ver que no podemos distinguir exactamente la partícula, sino que hay zonas donde pareciera tener una capa que los recubre.
En el caso de la MCF, la incorporación del mescitileno, como yo les mencionaba, que cambiaba, en teoría, cambiaba solo el tamaño de poro, en realidad afecta drásticamente la morfología de las partículas. Pasamos de tener partículas alargadas a tener partículas esféricas. No son homogéneas en cuanto al diámetro de estas partículas, tenemos entre 2 y 6 micrones, pero bueno, cambia significativamente esa morfología. Y acá es donde mayor cambio se nota, o podemos visualizar esto que yo les mencionaba de la capa que cubre las partículas, que es de este carbonato de potasio. También realizamos la caracterización mediante FTIR. En las negritas son los materiales base, las rojas son las que tienen menor cantidad de potasio, y las rosas las que tienen mayor cantidad de potasio. Podemos ver que aparecen las bandas características de los enlaces de los silanoles, siloxanos y agua correspondientes a las sílices, pero en la que tiene mayor cantidad de potasio podemos distinguir como más fácilmente las señales correspondientes al carbonato de potasio. Con respecto a las propiedades texturales, si comparamos los materiales base, la sílice SBA15 tradicional, la que tiene mayor cantidad de teos, y la MCF, podemos observar que la que tiene mayor cantidad de teos posee propiedades texturales menores, ¿sí? Menor superficie específica, menor volumen de poro y menor tamaño de poro. Comparando la síntesis tradicional de una SBA15 con la que tiene mescitileno, hay una disminución, no es significativa la disminución del área superficial, pero sí lo es el volumen de poro, y bueno, muy notoria el aumento del tamaño de poro en estos materiales, ¿sí? Debido a ese agente de hinchamiento. A su vez, si comparamos cada uno de los catalizadores con respecto a la impregnación, vemos que los poros quedan totalmente cubiertos, ¿sí? No podemos hacer la medición del tamaño de poro porque no hay forma de que pueda meterse el nitrógeno ahí adentro, entonces la evaluación de estas propiedades texturales se dificulta, pero sí podemos observar prácticamente cómo baja la superficie BET. Esto nos muestra que realmente está cubriendo todo el material. Bien, no sé si voy muy rápido, acelerada, pero bueno, ya saben que es mi manera de hablar y además tenemos poquito tiempo, así que vamos a la reacción catalítica. La reacción se realizó en un reactor de vidrio, ¿sí? Utilizando aceite de girasol, en presencia de, o sea, el alcohol que se utilizó es metanol, y utilizamos cada uno de estos materiales como catalizador. Esta reacción se realiza a 65 grados centígrados y bueno, posee un septum para poder tomar muestras. Particularmente en los resultados que voy a mostrar ahora, la reacción se realizó a 4 horas, a tiempo fijo. Observando entonces los resultados de conversión en este tiempo, lo que podemos ver es que los materiales bases, las sílices solitas, no son activas, no presentaron actividad en esta reacción. Vemos que tanto la SBA15 tradicional como la MCF tenemos conversiones muy altas, ¿sí? Resultados buenos y era lo que esperábamos, pero lo que vemos es que cuando utilizamos esa sílice con mayor cantidad de teos, la conversión disminuye. No son valores tan malos, ¿sí? Vamos a decir tan malos, porque en realidad lo que buscamos es obtener un catalizador que reemplace la catálisis homogénea, es decir, que estos valores no nos servirían, siempre necesitamos que por lo menos esté arriba del 90%. Pero tenemos una disminución, y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo distinto? Tenemos, por un lado, las propiedades texturales en cuanto a lo que es el tamaño de poro y la superficie específica, es el material que menores valores presenta. Y además, bueno, tenemos esa morfología que es también distinta.
Cuando terminamos de hacer todos estos ensayos, ¿qué nos pasó? Bueno, lo que nos pasó a casi todos. Vino la pandemia, con la pandemia la cuarentena, con la cuarentena cerraron los laboratorios. Obviamente que es el menor de los problemas si uno lo compara con la salud, pero particularmente, como les decía al inicio de esta presentación, estos ensayos fueron realizados en colaboración con uno de los laboratorios de la Facultad Regional Avellaneda de la UTN. Y ese laboratorio recién este mes se abrió, a diferencia de nosotros en el Sindeca, que arrancamos en diciembre, recién hace 15 días se pudo ir al laboratorio de allá, ver las condiciones del equipo, la condición de los tubos de gases, bueno, nos quedó inconcluso, pero bueno, lo pendiente es, viendo estos resultados, ver qué es lo que pasa con una menor cantidad de potasio, porque siguen siendo buenos resultados, ¿sí? Tenemos conversiones altas y estamos hablando de un 25% en peso. Entonces, bueno, ver qué es lo que pasa si nosotros ponemos menos potasio para poder encontrar la cantidad óptima. Y además, ver qué es lo que pasa con menores tiempos de reacción. Yo les dije que esta reacción se hizo a un tiempo fijo de 4 horas por resultados previos que teníamos con materiales similares. Lo que nos queda es ver realmente cuál es la cinética, ¿no?, de esta reacción y ver qué es lo que pasa a menores tiempos, a ver si ahí encontramos la diferencia. Y por supuesto, como toda reacción catalítica, catalítica que uno hace, ver las distintas condiciones de reacción. Bueno, como conclusiones entonces, pudimos sintetizar los materiales que teníamos previsto hacer y los caracterizamos exitosamente. Las sílices mesoporosas base, sin ninguna impregnación, no presentaron actividad catalítica por sí mismas. Los catalizadores que contienen potasio demostraron ser efectivos para la reacción estudiada. Y bueno, los resultados indican que comparando la actividad catalítica de estos 3 soportes, la menor reactividad fue observada en el soporte que presenta menor área y menor tamaño de poro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad, por tu charla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta, Andrea, si puedo. Bueno. Soledad, según yo veo cuando dispersan el carbonato de potasio sobre las sílices mesoporosas, prácticamente lo cubre porque baja la superficie específica de 700 metros cuadrados a 2 metros cuadrados, más o menos, si yo no me equivoco. Te hago una pregunta, ¿qué diferencia habría en usar una sílice no mesoporosa o una sílice comercial de 320 metros cuadrados? Porque es como que está cubierta completamente por el potasio, de tal forma que yo no sé si los mesoporos llegan a tener alguna influencia en la actividad catalítica. Estamos hablando de cantidad de potasio soportado como la influencia más importante en esta conversión que estás mostrando. Sí, con sílices comerciales no hemos probado. Nuestra idea de utilizarlos como soporte es justamente tener una mayor cantidad de potasio soportado. Y de alguna manera, cuando se usa, por ejemplo, hidróxido de potasio en una catálisis homogénea, lo que pasa es que el potasio queda en el biodiesel.